Hola, mi nombre es Estefanía Mortegui y el día de hoy les voy a hablar sobre la sección 12.8 del libro Principios de Físico-Química de Levine. El tema es equilibrio sólido-líquido en sistemas de dos componentes o sistemas binarios. En esta sección estudiaremos los diagramas binarios sólido-líquido de temperatura versus composición, debido a que existen varios tipos de diagramas de temperatura versus composición, pero en este video nos enfocaremos en los diagramas eutépticos. Entonces, tenemos que la miscibilidad en fase líquida e miscibilidad en fase sólida. Entonces vamos a explicar la figura 12.19 del libro, que es un diagrama de fase sólido-líquido para miscibilidad líquida completa en miscibilidad sólida. La presión se mantiene, en donde la presión se mantiene constante. Entonces, para esto tenemos que sean C y B dos sustancias miscibles en todas las proporciones en la fase líquida y completamente miscibles en la fase sólida. Entonces, como primero tenemos que TC asterisco y TB asterisco son los puntos de congelación de B de la sustancia B pura y la C pura. Luego tenemos que en el límite de baja temperatura se tiene una mezcla de dos fases de B sólida pura y C sólida puro, ya que estos sólidos son inmiscibles. En el límite de T alta se tiene una solución líquida de una fase de B más C, como pueden ver aquí. Pues los líquidos son miscibles. Ahora consideraremos enfriar una solución líquida de B y C que tiene a XB' cercano a 1, o sea, en el lado derecho del diagrama, este lado de acá que estamos apuntando, donde a la larga se alcanza una temperatura donde el solvente B empieza a congelarse. Aquí está. Lo que produce una región de dos fases con el sólido B en equilibrio con una solución líquida de B y C. La curva de E, donde está aquí el punto D y el punto E, y esta es la curva, da entonces el descenso del punto de congelación de B debido al soluto C. De igual modo, tenemos que si se enfría una solución líquida de B más C, que tiene XC' cercano a 1, donde estamos ubicados en el lado izquierdo del diagrama, a la larga se congelará C pura y los puntos A, F, G y E es la curva del descenso del punto de congelación de C, toda esta curva. Debido al soluto B, si se enfría la mezcla de las dos fases de la solución más cualquier sólido, la solución a la larga se congelará por completo, lo que tenemos aquí abajo, para dar una mezcla de B sólido y C sólido, como ya habíamos mencionado antes. También tenemos que las dos curvas del punto de congelación se interceptan en el punto E. Este punto se llama el punto eutéptico, que se traduce como que se funde con facilidad. Y tenemos que los potenciales químicos de B y C en la solución son iguales a los potenciales químicos de los sólidos puros B y C respectivamente, y tanto B como C se congelan cuando se enfría una solución con la composición eutéptica. Ahora bien, para calcular la curva de E, usaremos esta ecuación que ven aquí, en azul. Para la curva AE, que es esta de aquí, que es la que incluye todos estos puntos, se empleará la misma ecuación, solo que introduciendo los siguientes cambios. Entonces, se realizará pues que donde está B ya está C, por lo que estamos trabajando es en función del congelamiento de C y ya no de B. Y así la regla de la palanca para el segmento GHI quedaría esta ecuación de aquí,
donde tenemos que NCS es el número de moles de C sólido en el equilibrio con una disolución de NBL moles de B, NSL moles de C. En el punto F, la regla de la palanca NCS es igual a 0 a medida que T desciende a lo largo de FHK, la distancia horizontal a la línea AFGE, que es la segunda que les mostré, aumenta indicando un aumento de NSC. Y entonces tenemos que si T disminuye, se alcanza el punto K, que es de alguna manera la temperatura eutéptica. En este punto la disolución tiene una concentración de XB triple prima, o sea, el punto E, que es donde se unen las dos. Y se unen las dos curvas y tanto el sólido C y el sólido B se congelan. Esto es porque la disolución de composición eutéptica se enfría. Muchas gracias.